Vamos a San Lucas, al capítulo 4 y el versículo 32. San Lucas, capítulo 4. En el San Lucas, capítulo 4 y el versículo 32. 32, hermanos. Dice la palabra de Dios en San Lucas, en el capítulo 4 y el versículo 32. Sí, dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era como dijo, porque su palabra era con autoridad. Era con autoridad, era su palabra. Por eso es que ellos se admiraban y decían, ¿quién es este? Ellos ni pensaban de que era Dios, su creador de ellos, esos escribas que estaba delante de ellos y que había venido a salvar a la humanidad de este mundo, de las garras de Satanás. Hermanos, por eso es que si leemos, a ver, y si les leo, ¿no? Del 31, que dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Qué día es hoy? ¿Y qué le llamamos? Día de reposo, digan todos a una voz. Día de reposo. El mismo Dios guardaba el día de reposo. Su doctrina la daba en el día de reposo. Por eso también dice en el 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Hasta los demonios lo conocían porque era el Santo, el Hijo de Dios. Hermanos. Amén, hermanos. Amén. Para el Señor. Muy bien, hermanos. Aquí vamos para terminar, hermanos. Nos falta poco. En el capítulo 8 de San Mateo, el capítulo 8 de San Mateo, y el versículo 1, Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme, le rogaba al Señor. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, le dijo. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio de ellos. ¿Qué hemos leído antecitos? ¿Hemos leído que se presentaba por el pecado? ¿O no? ¿Qué se presentaba, hermanos? Hemos leído en Números. Ahí está. ¿Y dónde estamos ahora? ¿No estamos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que estaba aquí en la tierra? Hermanos, tengo que repetirles hasta el cansancio, si no leéis profecías en oración detenidamente y en mayor tiempo, pues estarán perdidos siempre. No es el cuento lo que le dijo tal pastor o tal esto, tal otro. No se lleven lo que le dijo el hombre, sino lo que habló vuestro Dios. Y que él dé el entendimiento, el discernimiento. Una cosa es la sabiduría. Yo sé, yo he leído, pero otra cosa es el entendimiento por el discernimiento, hermanos. Bien, miren lo que le dijo. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Entonces nos está recordando sus palabras que les decía a sus profetas Moisés.
acá dice, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice para entender mejor. Vamos a San Marcos al capítulo 1 y el versículo 40 y 45. A San Marcos, hermanos. San Marcos al capítulo 1. Capítulo 1. Y al versículo 40 y 45. 40 y 45. Dice en el 40: vino a él un leproso rogándole, hincada, dice, hincada la rodilla. ¿A quién debemos doblar la rodilla únicamente? ¿Para quién? Para nuestro Dios, nuestro Creador, no para cualquier imagen, hermanos, que tiene ojos, no los está mirando, tiene boca, no les está hablando, tiene oídos, no les oye nada, tiene pies, no camina, tiene manos, no acciona. ¿Cómo les va a responder lo que ustedes le piden? Miren, que les sale, que le está doliendo la pierna, la mano, la cabeza, o el estómago, o cualquier cosa. ¿A quién debemos de pedirle? De rodillas. ¿A quién, hermanos? En coro, díganlo. ¿A quién? A nuestro Creador, digan, a nuestro Dios, a nuestro Creador, hermanos. Por eso le dijo, vino a él un leproso rogándole, hincada de rodilla, y le dijo, si quieres puedes limpiarme, le dijo. ¿Y qué dijo en el 41, digamos? Porque no nos manda ahí, pero vamos a leerlo. Y en el versículo 41, y Jesús dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Porque era Dios, porque era su Creador. Él quería que sea limpio. ¿Y qué nos mandó al otro? Y al versículo 45. En el versículo 45 dice la palabra de Dios, pero ido, él comenzó a publicarlo mucho, ya dice, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en las ciudades, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y tenía a él, dice, a él de todas partes que venía la gente. Miren, porque le dijo que no dijera, pero él estaba tan alegre que estaba sano, júbilo, hinche de alegría que el Señor lo había curado. Y él entonces, seguro que la gente cuando lo vio, era leproso, se espantaban de él, pero ahora lo veían limpio y la gente seguro que le preguntaba, ¿quién te ha sanado? ¿Quién te ha curado? Y él iba gritando, ¿quién lo había curado? Pese que le había dicho el Señor que no dijera nada. Entonces ya no podía venir el Señor libremente. Es como que si acá pasara, estuviera el Señor y pasara lo que está diciéndonos y lo divulgara, y entonces aquí ya no lo querían recibir. ¿Por qué? Porque no creían en él. Así era, entonces ya no podían entrar libremente a los pueblos. Entonces tenía que salir a los campos, a la orilla del mar. Pero la gente, el gentío, le seguía al Señor, porque ellos se sentían dichosos, se sentían con gozo escuchando su doctrina, su predicación de vuestro Señor Jesucristo, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender aquí en la palabra de nuestro Señor. Y vamos a ver qué nos dice en San Lucas, en el capítulo 5, el versículo 12 y 16. San Lucas, hermanos. En San Lucas, en el capítulo 5. San Lucas, en el capítulo 5, hermanos. En el capítulo 5, y el versículo 12 y 16. 12 y 16. Dice en el versículo 12, dice,
Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en la tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Ve lo que le dijo el Señor? Y en el versículo 16 dice, dice, mas él se apartaba a los lugares desiertos. ¿Y qué hacía el Señor allí? ¿Qué hacía en esos lugares desiertos? Oraba. No dice el Señor que él se iba a orar noches enteras, a hablar con su Padre. Él no podía hacer nada si no le manifestaba el Padre eterno para que él pudiera hacer lo que tenía que hacer aquí en la tierra. ¿Por qué pues nosotros? ¿Por qué muchos hermanos, muchas partes en iglesias, por qué no les dicen así? Que debemos obedecer lo que está escrito en sus santas palabras, en sus santos libros. ¿Por qué pues ellos enseñan otra doctrina, hermanos? Si aquí está lo que nos está diciendo el Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a Levíticos. Ahora sí, vamos a Levíticos, al Antiguo Testamento, en el capítulo 14. Levíticos, hermanos, vamos así a Levíticos. En el capítulo 14, en Levíticos, y el versículo 1 y 32. A Levíticos 14, y el versículo 1 y 32. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo, y vamos a leer el versículo 2 también, que está ahí. Dice: esta será la ley para el leproso. ¿Dónde daba las leyes el Señor? Daba a sus profetas. Estamos en el Antiguo Testamento, hermanos. Por eso, hermanos, profecías, escudriñemos. Por eso dice: esta es la ley para el leproso. Cuando se limpiare será traído al sacerdote. ¿Y qué leímos ahorita en el Segundo Testamento? Si el Señor nos dio por intermedio de sus profetas, ¿por qué pues los pastores no nos dicen así, no nos dan el estudio? Como dice la palabra de Dios, nos duela o no nos duela, nos toque o no nos toque, pero entonces aprenderemos a arrepentirnos y a pedir perdón y no volverlo a hacer, hermanos. Pero hoy en día solamente miran otra cosa y escondido la verdad, hermanos. Y vamos al versículo que nos mandó 32, hermanos. Al versículo 32, dice la palabra de Dios en el versículo 32: esta es la ley para el que hubiera tenido plaga de lepra y no tuviera más, para su purificación. ¿Ve? Miren cómo digo, esta es la ley que daba el Señor, y nosotros hemos leído la ley que dijo a Moisés. Esta será la ley para los leprosos, daba el Señor, porque eran las plagas, hermano. Y ahora mismo estamos en las plagas, por tanto pecado, hermanos. Examinemos nuestro corazón y nuestra mente. Por eso es que le dijo: esta es la ley para que hubiese tenido plaga de lepra y no tuviere más, para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán. Ya eso ya ustedes pueden leer, pero yo les leí de ese pedacito más. Muy bien, hermanos, se dan cuenta cómo nos habla nuestro Señor Dios, hermanitos. Para terminar, que ya terminamos, que nos faltan. Vamos en el mismo capítulo 8 de San Mateo, y el versículo 1, desde el 1 hasta el versículo 13.
sana al siervo de un centurión. ¿Qué cosa es centurión, hermanos? Aquí decía centurión, nuestro Señor dice aquí la palabra. Guardia. Claro, era un soldado del rey, un soldado del rey, un guardia del rey. Dice la palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Miren, la palabra atormentado, gravemente atormentado. En casa, paralítico, gravemente atormentado, ¿qué le dice? Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Le contesta al Señor. El centurión ha venido a rogar al Señor para que vaya a curarlo a su siervo, ¿no? Y él le dice Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: miren, Señor, no, soy digno, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Miren, cuánta fe tenía aquel hombre, cuánta fe. Por eso la fe, hermanos, si ustedes tuvieran fe, nada les faltaría. Si ustedes tuvieran fe, se sanaría. Si ustedes tuvieran fe, se resolverían sus problemas. Si ustedes tuvieran fe, no sé qué les prolongaría la vida. Pero no hay fe. Dudan, vacilan, hermanos. Por eso dice, miren, ¿cuánta fe tenía este hombre? Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él se asombró porque como tenía, no era necesario que fuera hasta su casa del centurión, si tan solo de ahí. Él decía: ve, él está sano, y él estaba sano. Era la fe que tenía ese soldado, hermanos. Y sigue diciendo, dice: yo os digo que vendrán muchos, está hablando nuestro Señor, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados, a las tinieblas. De afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como tú creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En esa misma hora, cuando le dijo al centurión que tan solo hiciera la orden, ya estaba sanado. No había que ir allá, porque él tenía fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, para que vamos ahora, ¿qué nos dice para entender mejor? Que ya terminamos, hermanos. Vamos a San Lucas, en el capítulo 7, del versículo 1 y 10. San Lucas, hermanos. Vamos a San Lucas, en el capítulo 7, vamos a ver, en el capítulo 7 y el versículo 1 y 2, y 1 y 10, dice la palabra de Dios: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. ¿Ven? ¿De quién estaba oyendo las palabras en ese pueblo? ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así como ustedes están oyendo la palabra de Dios. La hermana Estelita solamente
su instrumento. No están oyendo la palabra de la hermana Estelita, sino la palabra de su creador, de ustedes, hermanos. Y en el versículo 10 dice, y él dice acá, leemos el versículo 9, vamos a leer. Y al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y en el versículo 10 que nos manda, y a él, dice, y a él regresa, dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Ve? Porque tenía fe. Aquel centurión, aquel soldado, cuando regresaron a la casa, estaba sano su siervo, o sea, su empleado, hermanos. Y vamos a San Lucas en el capítulo 13 y el versículo 29. 13, San Lucas 13, ahí nomás estamos. 13 y el versículo 13, vamos hermanos, al capítulo 13 y el versículo 29 en San Lucas. 13 y 29. Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Porque vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y si leemos, les voy a leer mejor todo este cuadrito que está acá, hermanos. Pero eso es lo que nos ha mandado el Señor para que nosotros, que es el 29, 13, 29, ¿no? Pero va a leer desde el 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estáis excluidos. Porque vendrá del oriente y del occidente, dice del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Hay postreros, o sea, aquellos que han conocido, han conocido, como dice, los postreros, atrás, que no conocieron, y que ahora conocen la palabra de Dios, ellos serán los que le darán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si fueron pecadores, hermanos, se arrepintieron de corazón, se arrepintieron y no volvieron a pecar, y esos son los que van a heredar el reino de Dios, hermanos. Por el que se arrepintió, así haya hecho lo que haya hecho. Pero dice que lo conocemos al Señor, ya no volvemos a hacer más. Esos hermanos, que estaremos en el reino de quién? De Dios. Eso, por eso dice, pues, de los postreros días, que dice el Señor. Por eso dice, aquí hay postreros que serán primeros. Aquellos que han pecado, que hayan hecho todo, pero cuando conocieron el verdadero evangelio de arrepentimiento, entonces se arrepintieron y dijeron, Señor, todas estas cosas hice porque no te conocí, pero ahora me arrepiento y no volveré a hacerlo nunca más. Ya ande en los caminos del Señor. Esos son los que le darán el reino de Dios, los postreros. Y también dice también que serán primeros, y primeros que serán postreros. O sea que los que hayan escuchado el evangelio de Dios del comienzo y lo han abandonado y lo han dejado y no han seguido sus caminos, esos serán los que dice el crujir de dientes al fuego, y afuera los perros quedarán afuera. Los que abandonaron el camino, o los que abandonaron aquí, porque nosotros somos los soldados, el ejército de nuestro Señor, abandonaron a su capitán y no seguimos a la batalla, hermanos. Esos también quedarán en los postreros, porque conociendo desobedecieron la palabra de Dios y no siguieron, y dijeron, ya no sé, y me olvido. O dijeron, ya mejor ya seguimos el mundo. Esos serán los que conocieron con más rigor, serán que el Señor aplicará su castigo, hermanos.
¿Entendimos o no? ¿Han entendido? ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Amén, hermanitos. Muy bien. Muy bien, hermanitos. Nos hemos quedado entonces, ¿en dónde hemos estado? En el 29. Ya vamos a terminar. Falta poquitito, hermano, para que terminemos. Vamos aquí a San Mateo, en el capítulo 22 y el versículo 13. San Mateo 22. 22 en San Mateo, hermanos. Tenemos que, si no, ¿cómo van a entender la palabra de Dios? En el capítulo 22 y el versículo 13, San Mateo 22, 13, dice la palabra del Señor: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas, y afuera allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ven, hermanos? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, hermanos. Y en el mismo San Mateo, en el capítulo 25 y el versículo 30, el mismo San Mateo 25, hermanos, capítulo 25 en San Mateo, capítulo 25 y versículo 30, capítulo 25 y versículo 30, hermanos, 30. Dice la palabra de Dios: y al siervo inútil echarle en las tinieblas, y afuera allí será el lloro y el crujir de dientes. Al siervo inútil, aquellos que son pastores, aquellos que llevan la enseñanza de la doctrina de nuestro Dios y que no pusieron con amor, no con devoción, enseñaron la verdad. Ellos también serán, hermanos, porque llevaron a la perdición a su iglesia, a sus ovejitas. Por eso dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas, y afuera allí será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Y ya ustedes pueden leer lo que dice más allá, dice el Señor. Vamos a San Lucas, ahí terminamos, hermanos, en el capítulo 13 y el versículo 28. San Lucas 13, en San Lucas 13. Estamos en San Mateo, ¿no? Hermanos, ya. En San Lucas. Muy bien, San Lucas 13, hermanos. 13 y el versículo 28. Y el versículo 28, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dice así, les voy a leer desde el versículo 27. Pero os digo, que no se dé de donde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de la maldad. Y en el versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Hermano, y si leyeran el versículo 29, porque vendrá del oriente y del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Qué más quisieran ustedes, Señor? Hermanos, lo que nos dice el Señor. Amén, 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 amén. Muy bien, hermanitos, hemos terminado la doctrina, sus enseñanzas maravillosas del amor del Padre eterno, que nos habla para el arrepentimiento y la salvación de sus hijos, para heredar el reino eterno, para heredar el reino eterno, hermanos. Así que si hay cositas por ahí, hermanos, es verdaderamente sacrificio, es duro dejarlo, pero hay que hacerlo, hermanos, hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo va a ser el día de la prueba? ¿Cómo va a ser el día dominical, hermanos? ¿Cómo van entonces pues a resistir el día de la prueba cuando venga la marca de la bestia y el sello de Dios? El sello de Dios,
en la obediencia lo que está diciéndonos el Señor. Porque la marca de la bestia es la persecución, hermanos. ¿Cómo pues entonces obedeceremos si desde ahora no aprendemos a obedecer lo que nos ha hablado, lo que hemos oído, hermanos? Espero, hermanos, que quede grabado en sus corazones y en su mente, y pónganlo ya por hecho, por obras, hermanos, hacerlo y cumplir, hermanos. Muy bien, hermanitos. Aquí tenemos que ver terminamos, será, ya que les sé también, para el otro sábado será que vamos a escudriñar los Hechos de los Apóstoles, pero ya hemos pasado que también han visto el santuario, hermanitos. Muy bien, hermanitos, vamos entonces a inclinar el rostro y a darle gracias al Señor por lo que Él nos ha hablado, y que Él sea el que lo guarde en el cofre de nuestro corazón, que lo escriba en el libro de nuestra mente, hermanos, y que nosotros lo cumplamos. Que Él esté siempre presente en nuestro corazón y en nuestra mente para cumplir. No digamos no nos está mirando, no digamos no nos está oyendo, pero Él nos está mirando y nos está oyendo. Hermanos, entonces vamos a inclinar el rostro de rodillas para pedirle con fervor a nuestro Padre Celestial. Amante Dios, bendito y alabado seas, mi Señor. En nuestro corazón, Padre mío, recuérdanos, Señor, de día y de noche, Señor, para tenerlas presente y no que caiga, Señor, como tú dices, la casa construida en una arena, Señor. Que esté escrito en la roca de nuestro corazón, Padre mío, para guardar tus palabras, Señor, hasta el día de tu venida, mi amante Dios. Bendito seas, Señor, bendito seas, Padre mío, por todos los siglos, mi adorado Dios. Señor, tú tienes tus almas, aquellas que ya en sus corazones están, Señor, escritos y aprendiendo a obedecerte, Padre mío. Pero todavía falta más, Señor, para que esos frutos den, Señor, en abundancia para tu reino, mi Dios, Señor, Dios Todopoderoso, Dios de dioses y Señor de señores, mi amantísimo Jesús. Bendice pues estas almas que han venido, Señor, a oír tus palabras, a oír tu voz. Las has hecho llegar sanas y salvas, igual retórnalas, Señor, sanas y salvas de donde han venido, Señor. Voy a alabarlo a vuestro Dios en Salmos, en el capítulo 13. Dice el versículo 1 al versículo 6. Esconderás tu rostro de mí. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte.
para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo